Y para el día de hoy vamos a conversar sobre el sistema acusatorio y verificar si realmente tenemos un sistema acusatorio en Venezuela. Vamos a hablar desde el deber ser y hablaremos desde el ser, exactamente desde qué es lo que ocurre. Justamente cuando en el mundo entero nos encontramos ante una eh, migración hacia los principios, hacia una observancia absoluta, hacia la constitucionalización de los procesos, en Venezuela parece que vamos en contravía. Y justamente incluso los tribunales constitucionales, especialmente los de Colombia, acá donde me encuentro, inclusive la Comisión Interamericana, viene señalando de forma muy firme cómo en el contexto del proceso penal, sobre todo, es donde más debe haber apego a los principios constitucionales. Nosotros tenemos la particularidad de que nuestro proceso penal es previo a la Constitución, es preconstitucional, pero a pesar de eso, recoge o recogía en gran medida la mayoría de los principios y valores que el texto constitucional propone. Hoy vamos a tratar de disertar sobre eso. Finalmente pienso que es mucho lo que falta por hacer y hay que no solo ajustar los temas de interpretación, sino también el mismo código hacia esos elementos principistas y hacia el tema de dignidad humana como centro sobre el cual deben gravitar la totalidad de las interpretaciones y la aplicación hacia lo justiciable. Vamos a escuchar entonces al profesor Serpa, lo interrumpiré una que otra vez, pero me gustaría empezar escuchando su opinión acerca de la constitucionalización del proceso, el tema de los principios y cómo la dignidad humana debe ser el elemento fundamental que impregna la totalidad de los jurídicos, su interpretación y su aplicación, sobre todo en el ámbito penal, que es donde hay mayores tensiones entre la actividad del Estado y los derechos fundamentales de las personas. Adelante, profesor. Gracias, ahí, gracias por esta invitación. Honrado de igual forma de estar en ella. Yo creo que la última vez que yo vi al doctor Amundaray fue como profesor. Impartíamos clases en la Universidad Santa Rosa de Derecho Procesal Penal, en la maestría, en la especialización en Derecho Procesal Penal. Y entonces ahí nos debatíamos en una larga discusión, ¿verdad?, sobre una sentencia. Yo recuerdo una sentencia recién que provenía de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre la posibilidad que tenía la mujer, es decir, la víctima en los delitos de violencia de género, de mantenerse como parte en el proceso penal, aun cuando el fiscal del Ministerio Público no hubiese interpuesto acusación, porque el código decía que, bueno, que si el fiscal no interponía acusación, entonces se daba el archivo judicial, y entonces surgió esta sentencia y tuvimos, me acuerdo todavía la última vez que tuvimos esa discusión procesal por parte del doctor Amundaray. Grata de verdad estar aquí con ustedes, pues lástima que esto no tengo muchos más, pues. Esto del sistema, la vigencia de un sistema acusatorio, esto se debate inclusive entre muchos autores. Hay quien dice que no es un sistema acusatorio, sino que son los llamados principios acusatorios. Entonces, bueno, yo realmente frente al tema de esto, pues déjeme, yo tengo unas láminas acá, ¿verdad?, de alguna forma para poder de alguna forma poderles exponer a ustedes solamente una sola lámina. Por otra parte, quiero decirles que todas estas clases mías están a la orden de ustedes, a quien quiera, en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, ¿verdad?, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y visualizar las clases vinculadas al derecho procesal o al derecho penal. Bueno, en una sola lámina yo me planteo, ¿verdad?, el objeto de esta conversación, de esta disquisición. Aquí yo lo abordo desde un punto de vista de 4 elementos que son fundamentales para poder hablar de la existencia o no de un sistema acusatorio o de un principio acusatorio. Pero no voy a dejar por fuera la pregunta que me hizo el profesor Zair Amundaray sobre el tema de la vinculación del proceso con respecto a la Constitución. Mis amigos, antiguamente, digamos 30 años hacia atrás, 40 años hacia atrás, esto del proceso penal solo se veía en lo que se denominaba la teoría del proceso penal, exclusivamente.
¿okay? El llamado análisis de la relación jurídico-procesal penal. Aquello sobre la base de lo que ponían estas grandes 3C del derecho procesal italiano, Chiovenda, Carneluti, Calamandrei, que se agrupaban todos, ¿verdad?, en la famosa rivita di diritto procesal. Entonces, se verificaba solamente el tema del proceso penal, solamente en los vaivenes de la acción, de la jurisdicción, de la pretensión, de la prueba. Pero eso del análisis de una perspectiva constitucional del asunto es una cosa relativamente novedosa, a pesar de todo, digamos de 40, de 30 años para acá. Es decir, hasta ahora, mis estimados, se hablaba de la Constitución como un librito político, ¿okay? Un libro político, exclusivamente, que desarrolla las instituciones del Estado, pero no se veía la Constitución desde un punto de vista forense. Es decir, los problemas procesales, encontrarle una respuesta no a partir del punto y coma de la ley adjetiva, Código Orgánico Procesal Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, como se llamaba aquí antes, Código de Enjuiciamiento Criminal, sino encontrar la respuesta a partir de la Constitución, encontrar la respuesta, la llamada constitucionalización del proceso. ¿Ok? En honor a la verdad, hay que decir que esta vigente Constitución, esa que se promulgó por primera vez el 30 de diciembre del año 1999 en Venezuela y que después se volvió a publicar el 24 de marzo del año 2000. En honor a la verdad, en lo que atañe a las garantías constitucionales del proceso, es una especie de tacita de plata, un estado de arte. O sea, realmente las 26 constituciones que hemos tenido en la historia de Venezuela. El problema en Venezuela no ha sido precisamente por un problema de falta de constitución, bastante hemos tenido, ¿no? Pero bueno, esta última asume una noción sistémica de las garantías. Cuando te hablan de un sistema, esto viene de la ciencia física, ¿okay? De la ciencia médica, por ejemplo. Entonces te dice, bueno, vale, oye, a mí me duele el estómago, no importa, aunque te duele el estómago, lo importante es que el corazón esté funcionando bien, porque es el motor principal. Bueno, pero es que a lo mejor el problema que tienes en el estómago se te pasa para el corazón. Es decir, hay una noción de sistema, de que si quitamos cada uno de los elementos, aquí se desconfigura todo. Entonces, hay una noción sistémica. Fíjate la mejor muestra. La mejor muestra es el artículo 49 de la Constitución, debido proceso. ¿Okay? Es una garantía repleta de derechos. Fíjate que es como una especie de coreografía. ¿Okay? A ver, durante toda la investigación y el proceso, nos dice el encabezado. Y en primer lugar nos establece el derecho a la defensa. Ajá, numeral primero, derecho a la defensa. ¿Por qué me defiendo? Numeral segundo, porque tú eres presunto inocente. Numeral tercero, ¿ante quién? Ante un juez que tiene que ser un juez natural, competente, que tiene que ser un juez imparcial, que tiene que ser un juez idóneo, que tiene que ser un juez conocido. ¿Cómo lo hace? Numeral tercero del 49, en una audiencia. ¿Sobre qué prueba? Y entonces nos dice el numeral 4, no podrá, perdón, el numeral 5 del artículo 49, no se podrá afirmar la llamada confesión coactiva. ¿Sobre qué base penal? Numeral 6, principio de legalidad sustantiva. Si todo lo anterior se hizo bien, cosa juzgada. Si todo lo anterior se hizo mal, numeral 8, omisión injustificada. Como te das cuenta, es una garantía que está imbricada de forma tal, recuerden lo que me están escuchando, ¿verdad? Que, como nos dicen en las matemáticas, un sistema es distinto a un conjunto, ¿ok? En un conjunto, bueno, yo tengo en el plato de comida la presa de pollo, el arroz y los mariscos a un lado. En cambio, en la paella, todo está mezclado, absolutamente mezclado. Es como una especie de sistema. Entonces, bueno, frente a ello... Derecho aglutinador, llaman algunos, profesor. Eso es. Algunos dicen que esencialmente se trata de un derecho aglutinador. Y por eso también preocupa tanto que en la praxis, sobre todo en el foro, la mala alegación desde el punto de vista instrumental de esa norma. Generalmente la gente dice, me violaron el debido proceso, pero no es capaz de individualizar cuál es el acto que le genera la violación y además cuál es el perjuicio procesal que le causa. Está muy mal en la praxis y sería bueno que usted llame la atención sobre eso. Pareciera que cuando la gente alega el 49, y a cuál de esos elementos de ese derecho aglutinador, ¿dónde está el vicio? ¿Cómo además debo indicar cómo me ha afectado y además cómo debe repararse?
Gracias, perfectamente tu corrección. Y me perdonan con una segunda referencia culinaria al asunto. Primero hablé de la paella, ¿verdad? Pero el debido proceso es un derecho instrumental. Es un medio para alcanzar un fin. Fíjate, es como cuando tú comes una comida, te comes un mango, ¿verdad? Bueno, ¿qué utiliza? Bueno, la mano, se te engrasa la mano, los dientes se te llenan de hilacha para satisfacer un placer culinario que es comerte el mango, pero alguien puede picar el mango, ¿verdad? Con una lonjita, por cierto, es muy sabroso que tú piques la lonjita de mango, le pongas un heladito encima, lo bañes de Cointreau, ¿verdad? Y aquello es una cosa maravillosa, mango flambeado. Entonces, bueno, la Sala Constitucional, ante una cosa tan novedosa como esto del debido proceso, dentro de una constitución, porque no estaba en ninguna norma anterior. Por cierto, el COP sí se anticipó, porque el COP, cuando se promulgó originalmente en el año 98, ya el numeral primero, el artículo primero, ya nos decía juicio previo y debido proceso. Habían otras normas, habían, creo que la ley de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, que sí hablaba de la mención de debido proceso. Pero frente a una cosa tan novedosa como esto, fíjense que la Sala Constitucional se equivocó en la primera interpretación. La primera interpretación que dijo era que el debido proceso no era más que el derecho a la defensa. Pues se estaba equivocando la Sala Constitucional, porque el derecho a la defensa es uno de los derechos que conforma la garantía al debido proceso. Bueno, ¿de qué vale que tú te defiendas, pero lo estás haciendo ante un juez que no es el juez natural sobre la base de unas pruebas ilícitas? La Sala Constitucional volvió a reinterpretarse y dijo, bueno, como la barajita, ¿verdad? Te cambio el 49, debido proceso, por el 26, tutela judicial. Entonces, debido proceso no es más que tutela judicial. Se estaba equivocando de nuevo la Sala Constitucional porque se estaba copiando de la Constitución española. La Constitución española, en el artículo 24, en el propio artículo, concibe debido proceso y tutela judicial, no en normas distintas. Y la interpretación ulterior que le dio la Sala Constitucional, la última, la que está vigente, es que, como lo decías tú, el debido proceso no es más que un instrumento, un medio, para alcanzar al final del camino tutela, ¿ok? Si se adecua bien las pautas del debido proceso al final del camino, bueno, te otorgo la tutela judicial. Dicho en mejores palabras, y a lo mejor aquí me estoy tirando una bombita, pues un triqui-traqui en el asunto, y algunos autores, entre ellos Joan Pico y Junoy, una obra interesante que se llama, él tiene su obra fundamental que se llama Las garantías constitucionales del proceso, pero hay otra que es interesante, un gran autor español, que se denomina el principio de buena fe procesal. Entonces, él dice que solamente el debido proceso lo puede violar el juez, ¿ok? Porque al final del camino, si uno aduciendo los derechos no se otorga la tutela, entonces al final del camino lo viola, sería el juez. Entonces, bueno, como tú lo indicas, hay que manifestar qué elemento en concreto, qué derecho en concreto, pero además, qué falla cuando no se asume ese derecho en concreto. Imagínate el numeral primero del artículo 49, derecho a la defensa. Oye, ese objeto a regular tiene tantos elementos a partir del artículo 99. Bueno, mira, vamos a quedarnos en uno solo. Prueba obtenida en violación al debido proceso. Ajá, pero puede ser la prueba obtenida en violación al debido proceso porque fue obtenida violando el debido proceso, te lo acepto. Pero a lo mejor lo que fue incorporada violando el debido proceso, porque se conocían los medios de prueba, pero no se ofreció en la oportunidad que era exigida por el código. Admitida en violación al debido proceso, se ofreció en la acusación y vino a ser admitida es en el juicio oral y público. Apreciada, porque a lo mejor el juez dijo, bueno, documento público tiene mayor valor que documento privado, cuando esa no es la manera de apreciar la prueba. Claro, no hay tasa. Y eso pasa de manera constante. Entonces, eso es solamente uno del numeral primero, porque también el numeral primero me pone en el problema que dice todo aquel que sea condenado tiene la posibilidad de apelar. Y entonces uno se pregunta, espérate, ¿y el Ministerio Público frente al que está absuelto? ¿Y la víctima frente al que está absuelto no tendrá el derecho al recurso? Entonces uno tiene que hacer una especie... incluso, profesor, respecto del que está condenado erróneamente. Del que está condenado erróneamente por la vía de la revisión. Así es, así es. De la revisión procesal penal. Por eso es tan maravilloso
¿verdad? Ese encabezado del 49 que dice, en toda etapa de la investigación y del proceso. Es que inclusive, mis estimados, cuando ya tú crees que no puedes seguir hablando de derecho a la defensa, porque ya esta persona está condenado, ya no hay certeza de culpabilidad, al final del camino viene el recurso de revisión frente a una sentencia condenatoria porque hay un hecho con posterioridad en la cual se evidencia que fue una injusta sentencia condenatoria. Entonces sí, te afirmo, te lo concedo. Es decir, cuando alguien alegue lo del debido proceso, pues tendrá que manifestar. ¿Es una violación del derecho a la defensa frente a la prueba o es frente hasta al conocimiento, al alegatorio? Fíjate que se habla de toda persona debe conocer el cargo que se le imputa. Eso de la imputación se divide en incriminación e intimación, como lo dice el Tribunal Constitucional de Costa Rica. La incriminación se divide la imputación se divide en intimación y en incriminación, las tres I, ¿ok? Bueno, en primer lugar, incriminación, el hecho en concreto. O sea, el cuento hay que echarse, el relato de lo fáctico, pero de igual forma la calificación jurídica pues tiene que ser precisa. Claro. Las tres cuestiones, la quaestio probatio, la quaestio facti y la quaestio iuris. Porque mi estimado doctor Zair, a lo mejor tú fuiste muy eficiente en la carga probatoria. A lo mejor tú tienes un cúmulo de pruebas, esto es importantísimo, pero no supiste alegar esa prueba. O sea, es tan malo probar sin alegar como es tan malo alegar sin probar. De las dos formas cogí esa pata, ¿ok? Fíjate que el 49.2 dice, toda persona se presume inocente mientras no se le pruebe lo contrario. Está bien, pero amor, tu probanza fue eficiente, fue prolífica, está densa, pero no sabes hilvanar, no sabes alegar esa prueba con respecto a ese hecho. ¿Sígueme preguntando o yo sigo hablando? No, hay algo muy interesante y antes de que usted coloque sus láminas no quiero dejar de referirme a ello. Fíjense que cuando uno ve la mayoría de los códigos procesales modernos, los más recientes, que han asumido, sobre todo en Latinoamérica, el sistema acusatorio como fórmula, uno verifica que al igual que nuestro código, los primeros artículos se refieren a los principios y además son ordinales. Sí me gustaría, porque esto es algo que yo siempre he explicado en mis clases, pero quedará mucho más lúcido si lo dice usted, ¿por qué los códigos procesales, sobre todo, los explicando por vía de ordinales? Lo primero, lo segundo, lo tercero. ¿Por qué establece un orden jerárquico y no son simplemente normas aisladas 1, 2, 3 cuyo orden no importa? Y me llama la atención que he revisado en Derecho Comparado, sobre todo los más recientes en Latinoamérica, que colocan la dignidad humana como el primero de los principios, el primero de los elementos. Nuestro código lo tiene de 10, o sea, lo tiene en el artículo 10, pero ya no es un ordinal, ya no está dentro de un orden jerárquico, sino pareciera entrar dentro de la sistémica de todos los principios, del resto de los principios, sin que tenga un orden de prelación, y coloca en primer orden precisamente esa norma del 49 al que usted se refiere, que es juicio previo y debido proceso. Desde mi perspectiva, un análisis de ley referenda futuro tendría que colocar la dignidad antes, porque la dignidad ha de ser ese elemento de generar esa luz sobre la cual debe ir toda interpretación normativa cuando haya duda, cuando haya enfrentamiento entre normas e incluso enfrentamiento entre principios, como lo dice Robert Alexis y todos los que han escrito sobre esa materia. La dignidad humana por encima de lo demás. ¿Por qué nuestro código lo tendrá de 10 y ya fuera de los ordinales? Y explíquele también a nuestra audiencia por qué los códigos tienen como mecanismo empezar por los ordinales y luego pasar al tema de los numerales en todo su desarrollo. Bueno, ese es un serio, vamos a empezar por lo último, los problemas de técnica legislativa, ¿verdad? Que se visualizan frente a los códigos. Recuerda que a lo largo de la historia del derecho, lo que se llama el proceso de codificación, surge fundamentalmente a partir del Código Civil francés, ¿verdad? En el primer quinquenio
del siglo XIX, lo que en la historia del derecho se llama los procesos de codificación. Claro que con anterioridad habían cuerpos normativos en los cuales de alguna forma se encontraban regulaciones, las partidas de Alfonso, por ejemplo, en el ámbito nuestro, ¿verdad? El llamado la Constitutio Criminalis Carolina, año de 1525, 1530, ¿verdad? Todavía en pleno sistema inquisitorio. Por cierto, que esa Constitutio Criminalis Carolina hablaba frente a las ordalías, que era el suplicio para obtener la verdad, buscando siempre la llamada regina probatorum, la confesión como reina de las pruebas. Entonces se permitía la tortura, el suplicio, la ordalía del agua, la ordalía del fuego. Imagínate lo que decía esa Constitución Criminal y Carolina, decía: la duración de una tortura para obtener la verdad no podía exceder a la duración de una oración, es decir, de un rezo. Ojalá ese rezo fuese un rezo de esos corticos, ¿verdad? Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con Dios y la Virgen y el Espíritu Santo. Porque tú te imaginas que fuese el credo, tú te imaginas que fuese un novenario. Un rosario. El rosario. Y parece, lo más triste, profesor, es que pareciera estar vigente. Todos esos tormentos están en plena praxis, ¿no? Bueno, el tormento, y no solamente esto, bueno, no hablar mucho, pero gente que lanzan desde un edificio, ¿verdad? En pleno proceso. Entonces, bueno, el tema de las ordalías, ¿verdad? Los juicios de Dios, el suplicio para esa obtención de la verdad, parece que es algo que ahí está merodeando el tema del llamado sistema acusatorio. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, los problemas de técnica legislativa, bueno, traen eso, ¿no? Traen el problema de ubicar un nivel de jerarquía a partir de la ubicación. Tú sabes que existen muchas formas de la llamada interpretación gramatical, la llamada interpretación histórica, la llamada interpretación social de las normas, pero no te dejo de admitir que allá hay un problema de técnica legislativa importante. Pero hay otro muy importante, Zahir, que a lo mejor tú no te has paseado por allí, es el nombre de la norma como fuente de interpretación. Tú sabes que el Código Orgánico Procesal Penal, a diferencia del Código Penal, nomina artículos, o sea, le da nombre. Hay quien le gusta esto, eso que se denominan los artículos, pero a veces, yo siempre lo veo con igualdad ciudadana, el artículo 12. Cuando tú revisas la norma, no es eso lo que está diciendo. No se refiere, claro. Pregunta, el nombre de la norma puede servir de fuente de interpretación. Por cierto, muchachos, los que están escuchándome y los que están haciendo posgrado, sería una cosa maravillosa para una tesina de especialista, ¿verdad? Es decir, en la denominación de las normas, en los códigos, en las leyes que tienen denominación, puede servir de fuente del derecho si esa denominación contradice lo que el objeto está regulando. Es un asunto sumamente interesante. Además de lo semántico, me planteaste otro asunto que era... El tema de la dignidad. El tema de la dignidad, cómo se encuentra colocado en todos los códigos residentes y cómo nosotros lo tenemos un poco más disperso más adelante. Bueno, y pareciera que debería estar antes y debería estar entre los ordinales, de mi perspectiva. Claro, aquí se da lo que se denomina, lo que yo denomino el efecto bola de nieve. ¿Okay? Recuerda que cuando una bola de nieve va cayendo por una ladera, en la medida que va cayendo no va enflaqueciendo, sino que va engrandándose, va aumentando, va engordándose. Entonces, la llamada progresividad de los derechos fundamentales, entre ellos la protección de la dignidad, en la medida que vaya transcurriendo el tiempo, esto tiene que ir mejorando. Pero si un código decía que se declaraba hasta las 7 de la noche, ¿verdad? Debe ser porque en la noche ocurren las cosas más. Entonces, no puede ser que el propio el código que lo sustituya vaya a permitir, porque ya hay un reconocimiento de una progresividad fundamental. Si ya en un código reconoce que la víctima, antes de que el juez pueda dictar el sobreseimiento, bueno, tiene que realizarse una audiencia para que en una audiencia la víctima pueda emitir su criterio, su opinión frente a esa solicitud fiscal de sobreseimiento. No puede ser que un código posterior, ¿verdad?, le vaya a negar a la víctima la posibilidad de esa audiencia. ¿Eso aplica, profesor, perdone, en cuanto a la participación ciudadana? ¿Pudiéramos pasearnos por eso? Bueno, la participación ciudadana, ¿ok? Gran tema. Es uno de los que yo tenía allí en la lámina.
Gran tema. Señores, yo no voy a hablar de nadie, sobre todo de los difuntos, pero recuerden que nuestro vigente Código Orgánico Procesal Penal surgió por la vía de la habilitante que se le concedió al entonces presidente, Hugo Chávez, en Venezuela. Por vía del habilitante se le concedió al presidente esa facultad de promulgar un Código Orgánico Procesal Penal. Primera vez, porque ha habido posibilidades de que presidente por vía de habilitante hayan dictado leyes bancarias, etcétera, pero bajo mi conocimiento, leyes adjetivas, procesales, esta es la primera vez. Basta tú con que leas la exposición de motivo que se supone que provino del presidente, porque si es el presidente quien lo hizo por la vía del habilitante, en donde se le daba un cuestionamiento terrible al tema de la participación ciudadana. Es decir, esa participación ciudadana que se inicia ya hace 800 años, allá en el 1215, en la Inglaterra de Juan Sin Tierra, en donde los varones, los nobles, los condes le dijeron al rey, oye, vale, ¿cómo es posible que solamente sea un representante de Dios en la tierra quien me vaya a juzgar? ¿Cómo yo puedo cuestionar a Dios? ¿Cómo yo puedo cuestionar a esa representación de Dios? No, señor, yo quiero que a mí me juzgue uno de mis iguales. Entonces, y esa es la génesis del sistema acusatorio, que sea un tercero, un par, que no sea una autoridad, sino sea un par, uno igual a los que están en el conflicto. Perfecto. ¿Cómo yo puedo cuestionar entonces el designio de Dios en la cabeza de un rey? Si yo quiero que sea uno de mis iguales, dos importantes elementos surgió en esa Carta Magna que se le obligó al rey Juan en la Inglaterra medieval, ¿verdad? Uno es la participación ciudadana, que es el sistema de jurado, y el otro es la Carta Magna. Bueno, ciertamente eso pertenece al ámbito sajón, ¿verdad? Todos sabemos que los países que se regulan bajo el ámbito heredado de Inglaterra, los Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, etcétera, tienen ese sistema de participación ciudadana por los jurados, porque el sistema continental en participación ciudadana en algunos países está mucho más vinculado al tema de los escabinados. Sí. Bueno, amigos, el difunto presidente cuando promulgó ese código orgánico, lean la exposición de motivos, no estoy inventando. Dice que eso de la participación ciudadana no forma parte de nuestra idiosincrasia, que eso tiene que eliminarse porque como la colectividad va a formar parte del acto de administrar justicia, que eso es alejado de nuestra costumbre. No, señor, se equivoca. En la Constitución de Cipriano Castro, la del año 1902, ya se establecía el sistema de jurado. Bueno, que después se revocó en la Constitución del 4, pero ya tenía un antecedente de alguna forma. Pero es que además, los problemas de participación ciudadana, yo los veo más como problemas de disfuncionalidades, ¿ok? Claro. Es decir, problemas que están vinculados a no saber hacer los asuntos. O sea, a lo operativo, es evidentemente a lo operativo. A lo operativo. A lo operativo. Claro, mi estimado doctora Mundaray, también ha habido errores garrafales en participación ciudadana en países de otra parte, de otra latitud. Es decir, lo que me están escuchando aquí, bueno, yo creo que nadie duda que O.J. Simpson, ¿verdad?, mató a la esposa. Pues nadie lo duda. ¿Okay? Entonces, hubo un problema ya a partir del encuentro de evidencia de convicción. Entonces, la llamada participación ciudadana lo absuelve, pero después, cuando O.J. Simpson fue enjuiciado por un tribunal civil que también tenía participación ciudadana, y tú me dirás, bueno, ¿será que se respeta mucho más las garantías en el penal y no en el civil? Bueno, el criterio es distinto, pues sí fue condenado a 30 millones de dólares por el mismo hecho, ¿verdad? Una especie de, bueno, qué insinceridad, qué hipocresía. Este es el tema de la participación ciudadana. Pero es que además, ok, algunos dirán, bueno, Ángel Serpa, doctora Mundaray, imagínense ustedes cómo estaríamos haciendo con la participación ciudadana ahorita, con el coronavirus, cómo haríamos para que esa cantidad de jurados, para que esa cantidad de escabinos. Yo soy un firme creyente de la participación ciudadana. ¿Okay? Pero además fíjate lo siguiente. Fíjate lo siguiente. De nuevo volvemos al sistema. ¿Okay? Noción del sistema. Ahí tiene un pupitre de una universidad donde tú apoyas la mano, ¿verdad?, y escribes. Bueno, si le quita el apoyabrazo, pues no se llamará pupitre, se llamará taburete, ¿verdad?, o silla. O si le quita el respaldar, se llamará taburete. ¿A qué quiero yo referir? El 22 del COP, la llamada sana crítica para apreciar la prueba, dice que sus instrumentos son la lógica, la experiencia y la ciencia.
¿A dónde estaba dirigida ese segundo instrumento de la experiencia? Estaba dirigido a la participación ciudadana, fundamentalmente. A la ciudadanía. A la ciudadanía, que formaba parte del acto de administrar justicia. Claro. Si tú quitas el tema de la participación ciudadana, ¿cómo queda ese instrumento, verdad, dentro del COP en el artículo 22 para la apreciación de la prueba? Listo, profe, continúe. Bueno, frente a tu pregunta, a tu reflexión sobre el tema de la dignidad, bueno, claro, obviamente, pues, hay que entenderlo desde ese punto de vista, porque el sistema acusatorio es un sistema en contradicción, es decir, es un sistema adversarial, ¿ok? Es un sistema de tesis, antítesis, buscando una síntesis, ¿ok? Entonces, nos encontramos con ese enfrentamiento. Y tan importante para la protección de la víctima, ahí está el 30 de la Constitución. ¿Okay? El 30 de la Constitución, aquel que define el llamado ius puniendi, el llamado derecho a la sanción. El Estado tiene que proteger a la víctima frente a la comisión de delitos comunes. Por cierto que la norma habla de sanción y resarción. Y es allí donde uno entiende que no solamente es importante que sea sancionado el delincuente, sino que exista la resarción por la vía de institutos tales como el acuerdo reparatorio, ¿verdad? Artículo 41 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero por el otro lado, ahí está la dignidad del propio procesado, ¿verdad? Con el llamado debido proceso. Entonces, ambas dignidades, una dignidad esencial al propio ser, tiene que ser respaldada sobre la base de un proceso justo. Un proceso a partir del cual no se derivan injustas sentencias condenatorias, pero también un proceso del cual no resulta el tema de la impunidad. Así es. Por cierto, ya deberíamos empezar a disertar sobre... Adelante. Bueno. Entonces, fíjense, un poco para ilustrarme y no extenderme tanto, ¿verdad? Con el tema de la... pero no me está hablando, no me permite aquí compartir la pantalla con las láminas. Entonces, algo falla allí. ¿Ya? Ya, en un minuto. Ok. Entonces, un poco para que poder expresarme de una forma un tanto más gráfica y ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Ya, listo, profe. ¿Listo? Bueno, sí. Entonces fíjate. Hay, digamos, 4 maneras como yo reflejo el tema de la diferencia entre un sistema acusatorio o un principio acusatorio. Aquí a lo mejor tú me vas a cuestionar y muchos de los que me estén escuchando me van a cuestionar porque para mí el tema es un falso problema. ¿Okay? Eso de ubicar sistema acusatorio versus principio acusatorio. Y lo explico sobre estas 4 reflexiones, consideraciones. En primer lugar, la llamada titularidad de la acción penal encabeza distinto de quien decide. ¿Okay? Esto para definir un sistema acusatorio que se diferencia fundamentalmente al sistema inquisitivo o inquisitorio. Recordemos que ese sistema inquisitivo o inquisitorio que en Venezuela estuvo con el llamado Código de Enjuiciamiento Criminal, existía lo que se llamaban jueces de instrucción. Nada menos la posibilidad de instrucción, de asumir la instrucción, la investigación en una fase inicial en cabeza de un juez. Ese juez quien iba a decidir con posterioridad, ¿verdad? Pero había un cuerpo de un llamado cuerpo técnico de policía judicial, en la cual asumía una investigación, al final del camino, dado unos días, se presentaba ante el juez y el juez o dictaba el auto de detención o dictaba el auto de sometimiento a juicio o dictaba la llamada averiguación abierta. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Lo que yo quiero decir es que fundamentalmente, ¿verdad? Es decir, con la existencia de la Constitución en su artículo 285, numeral 3 y 4, existe la llamada formalidad acusatoria del sistema procesal, en el sentido de que le corresponde a un titular de la acción penal, que es distinto a quien va a decidir, que es el fiscal del Ministerio Público, hacer constar los hechos y circunstancias. Eso lo reafirma de alguna forma el artículo 26, ¿verdad?, de la Constitución, en donde le concede a los jueces tutela frente a pretensiones.
la pretensión que asume el fiscal, siendo que tiene que ser resuelta por parte del juez. De alguna otra forma, el artículo 49.1 de la Constitución hará a favor de ese llamado sistema acusatorio, en el sentido que se habla de la llamada formulación de cargos. Es decir, existe lo que se denomina el triángulo probatorio constitucional. El triángulo. Primer lado del triángulo. ¿Quién tiene que investigar? 285.3 y punto 4, el fiscal del Ministerio Público. ¿Frente a quién? El otro lado del triángulo, ¿verdad? Para demostrar la circunstancia de no inocente. La circunstancia de no inocente, la presunción de inocencia, solo se desvirtúa con prueba. ¿Frente a quién? Tercer lado del triángulo. Frente al procesado, a quien tiene que ponérsele en conocimiento la incriminación y las pruebas. Ello de alguna forma lo reafirma el 11, el 111, el 24, el 25 del código. Entonces, la manera en la cual personas distintas a quien va a decidir es quien asume la posibilidad de la investigación. Claro. En honor a la verdad, el Código Orgánico tiene como algunos intersticios, como algunos resquicios, como algunos remanentes del sistema inquisitorio o inquisitivo. Allí está, por ejemplo, el artículo 342 del Código Orgánico, la llamada el hecho nuevo, ¿ok? El hecho nuevo, la prueba nueva. Esa posibilidad en la que excepcionalmente el juez puede asumir facultades probatorias. Bueno, entró el acusado por violación, ¿ok? Y entonces, dicen los testigos que vieron, que oyeron, presenciaron el hecho, no vale, lo que pasa es que ellos como son hermanos, ellos son así, pero la verdad es que no había coacción de ninguna especie. Y el juez se queda mirando al fiscal, se queda mirando a la defensa, el fiscal no dice nada, la defensa no dice nada. O sea, estamos frente a un hecho nuevo, ¿verdad? Que es el incesto, la posibilidad del incesto. El incesto, recuerden, el delito que viene después del inquinto. Pero miren, entonces está el incesto. Pero este hecho tiene contornos, pero no está probado de alguna forma. Bueno, le miro la cara al fiscal, nada. Le miro la cara al defensor, nada. Entonces el juez asumirá como una iniciativa probatoria, bueno, vamos a suspender esta audiencia de juicio a los efectos de yo pedirle el acta de nacimiento, ¿verdad? El jefe civil de la parroquia, el recreo. Claro, para probar la afiliación, y lo hace oficiosamente el juez. Claro. Lo que pasa, mis estimados, y ahí brinco con la segunda consideración que está en la lámina, que la Constitución se casa con un sistema procesal penal, sistema acusatorio, en el sentido de que le corresponde a un titular de la acción penal probar los hechos y circunstancias. Pero la Constitución no se casa, no hay un maridaje, no se casa con un sistema apreciativo de la prueba, ¿ok? Ahí está la diferencia. Entonces, bueno, la Constitución sí dice que es el fiscal del Ministerio Público quien tiene que hacer constar los hechos y circunstancias. Por cierto, mis estimados, en los últimos años, en los últimos 3 años para acá, hemos venido viendo, ¿verdad?, un tema de convirtiendo ese sistema procesal penal cada vez con menos características acusatorias, ¿ok? Claro. No sé qué le pasa a los entes del poder público, no sé qué le pasa a la sala constitucional en donde proviene, parece que tiene miedo con respecto a determinado ente, pero por ejemplo, eso que está descrito ahí en el artículo 132 del Código Orgánico Procesal Penal, la llamada instructiva de cargo en sede fiscal, entonces le quitaron ahora al Ministerio Público la posibilidad de la instructiva de cargo y solamente tiene que realizarse en audiencia, la llamada audiencia de imputación. Y peor aún, profesor, lo vimos en el 2017 durante las protestas, bueno, el desarrollo de las protestas cívicas, jueces imputando. Pudimos ver jueces que imputaron frente a la ausencia de imputación, y ese es y usted está explicando uno de los principios fundamentales del sistema acusatorio, que es la separación de funciones. El que te investiga y acusa no puede ser quien te juzga, y el que te defiende es ajeno
orgánicamente a los otros dos. Y esa es una de las características definitorias a nivel mundial del sistema acusatorio. No podría haber una imputación, en este caso, jurisdiccional, y menos aún un control de la imputación, porque el control de la imputación, ¿por qué se lleva a cabo en un acto eminentemente jurisdiccional? ¿Puede el juez de manera inmediata cuáles son los hechos? ¿Puede cambiar cuál es el objeto de la investigación? ¿Puede cambiar la tipicidad? Entonces está convirtiéndose pues en un factor fundamental de la persecución penal, pero también quien tiene la voz cantante respecto de la jurisdicción de quien decide. Entonces, ante esa ausencia de separación, cada vez somos menos proceso acusatorio, tal como usted lo está indicando. Carneluti escribió un libro, un ensayito bien interesante, que se denomina El juez y el historiador. Se parecen mucho, ¿ok? El juez, así como el historiador, no presenció los hechos por el cual está historiando, realizando la historiografía, realizando su obra histórica. ¿Okay? No lo está haciendo. Él, de alguna forma, alguien lo está incorporando. Alguien está incorporando los hechos y alguien está incorporando la pretensión, que es el principio fundamental de lo que se denomina el silogismo decisorio. El juez conoce la premisa mayor, que es la norma. Las partes aportan, los hechos aportan la prueba. El juez realiza la subsunción. Esto estoy simplificando en grado sumo, porque puede ser que algún juez decida no sobre la base de un criterio silogístico, pero es que tiene que ser que el hecho sea aportado por las partes. Entonces, bueno, el fiscal... De hecho, hay una frase, profe, que resume todo ese principio. Sin acusador no hay juez. Claro, esa máxima se repite en todos los procesos modernos. Sin acusador no hay juez. El juez no pasa a conocer del proceso si no hay una acusación de por medio, si no hay un señalamiento, si no hay una imputación. El famoso principio, el nemo iudex sine actor. Entonces, bueno, ha venido ocurriendo esto, pero es que además, ahora lo remata en diciembre de 2018. En diciembre de 2018, la Sala Constitucional, bueno, dicta esta famosa decisión, en la cual sigue siendo el sistema acusatorio. Tú dirás, bueno, pero ahora es más puro, pues, más puro, porque era como en la antigua Grecia, en la cual la víctima era quien podía asumir el ejercicio de la acción penal. Esta sentencia de la Sala Constitucional, en donde si el fiscal no presenta un acto conclusivo, entonces le corresponde a la víctima, ojo, no por delitos de violencia de género, sino por cualquier delito de acción pública, los graves y los menos graves, asumir el ejercicio de la acción penal. Bueno, claro, la protección de la víctima es importante, pero esto lo que puede conducir es un problema de impunidades, porque bueno, la posibilidad que tiene esa víctima de poder asumir el ejercicio de esa acción penal a nivel de prueba. Entonces, bueno, cada día hay menos acusatorio de alguna forma. Pero bueno, para no perderme en la idea, fíjate, la Constitución se casa con un sistema procesal penal, el acusatorio, pero no se casa con un sistema apreciativo de la prueba. Y no tendría por qué hacerlo, porque la Constitución regula otros sistemas procesales, por ejemplo, el sistema procesal civil por la vía del dispositivo. Entonces, bueno, la famosa tarifa legal o la posibilidad de que este documento público tenga mayor valor que documento privado, que se ilegitima con la vía de la llamada tacha de documento, tacha de testigo. Ahí tenemos en lo contencioso administrativo, la presunción de legalidad del expediente. Ahí tenemos en el mundo del derecho laboral la apreciación de la prueba. Se habla de sana crítica, ley procesal del trabajo, pero se dice, bueno, en caso de duda se asume el indubio pro operario. O sea, bueno, no se casa con un sistema apreciativo de la prueba. Y esto es lo que mucha gente no entiende. Por otra parte, ese sistema acusatorio, tercera consideración que hago yo acá, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, volviendo a la segunda, ¿está sana la sana crítica? Porque esto es un tema interesante, ¿ok? Tú revisas esto de la sana crítica y te encuentras el famoso ensayo de Couture y otros autores. Entonces, bueno, la sana crítica es la posibilidad que tiene el juez de motivar un fallo. No, eso no es así. ¿Ok? El juez tiene que motivar la fallo, aun cuando fuese con libre convicción o aun cuando fuese con tarifa legal. La sana crítica, como lo asumía la vieja ley de enjuiciamiento
Civil Española del año 1855, es la posibilidad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba. Pero ojo, tiene que hacerlo de una forma sana, es decir, tiene que hacerlo de una forma no deportiva. Entonces, una vez alguien me preguntó, mire, eso de la sana crítica, ¿será que al juez hay que pedirle el perfil 20 para saber si está sano? ¿Verdad? Bueno, entonces, o será no criticar por criticar. Bueno, la sana crítica es la posibilidad de cuestionar, ¿ok? Bueno, ahí tienes al perito, ¿verdad? Y el perito, yo le pregunto, bueno, el perito dice, mira, yo lo que considero que estas personas sufren una enfermedad que se denomina cleptomanía. Y le pregunta, bueno, ¿cuántos casos de cleptomanía usted ha tenido? Bueno, no, yo no he tenido ningún caso. Pero yo lo estudié, por cierto, en una clase que alguien me prestó los apuntes, ¿verdad? Uno que estudiaba conmigo allí, psiquiatría, el doctor Chirino, y después nos fuimos a almorzar. Pero en fin, entonces, otros doctores que hay por ahí ejerciendo la psiquiatría institucional. Bueno, entonces, la posibilidad, ¿verdad?, del cuestionamiento de esa prueba. Zahir, inclusive, la más directa de las pruebas, la confesión. La confesión, claro. La más directa de las pruebas. Dicen que la persona murió en Mérida, murió de un disparo. Y esta persona está admitiendo, diciendo, sí, yo lo maté, pero yo lo maté en Caracas y lo maté con veneno. De alguna forma, esta persona se está autoincriminando, bien sea por un problema económico, por un problema de presión, etc. Hasta la más directa de las pruebas, que es la confesión por la vía de la admisión de los hechos, pudiera cuestionarlo el juez. Eso es la sana crítica. Y utiliza tres instrumentos: la lógica, la experiencia y la ciencia. Son los instrumentos. Por cierto, mis amigos, no vas a encontrar otra norma en el Código Orgánico Procesal Penal donde se te indique cómo apreciar la prueba. A diferencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, 2 testigos hábiles y conteste, la confesión, prueba el cuerpo del delito y la culpabilidad, un indicio más una experticia. Todo lo demás, todo lo que tú verificas en el artículo 181 son mecanismos de obtención de la prueba, pero la apreciación de la prueba es una sola. Entonces, qué maravilloso que muchos de los que nos están escuchando han estudiado en universidades donde le dan materia de lógica, lógica de los contrarios, lógica de los iguales, ¿ok? Imagínate tú, doctora Mundaray, ahí está la Constitución en el artículo 49.2 indicándote toda persona se presume inocente mientras no se le pruebe lo contrario. Pero el 8 del COP está redactado de mejor manera a como lo está la propia Constitución en el 49.2, porque el 8 dice, toda persona se presume inocente mientras no se le demuestre su culpabilidad. Por lo tanto, no es solamente el aspecto objetivo del delito, la causación, esa relación de causa-efecto, hay un resultado antijurídico producto de una causa, sino que el aspecto culpabilístico, es decir, si tú entiendes lo culpabilístico, el llamado nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho, hay quien discrepa de eso, la llamada teoría psicologista de la culpabilidad, ok, y esto está bien superado, pero vamos a quedarnos en esa visión psicologista de la culpabilidad. Los que me están escuchando dirán, ajá, ¿y cómo sé yo lo que está pensando cada quien? ¿Cuándo no daría cada uno de nosotros, cada uno de los que me están viendo, en saber lo que piensa el otro? Eso que tú que estás viendo de mí, eso no es así, ¿verdad? ¿Te acuerdas aquel programa que había hace unos pojotes de años allá en Sábado Gigante con Don Francisco? Había un segmento ahí en Sábado Gigante en donde le ponían una máquina de la verdad. Hubo una alta funcionaria pública que yo asumí la defensa que pretendían colocarle una máquina de la verdad. Imagínense ustedes, una cosa como esta. ¿Ok? Entonces, bueno, en ese programa le salía Don Francisco colocándole una máquina de la verdad, un programa de televisión, ¿verdad? Y entonces aquel tipo que estaba muy enamoradito del niñito, ese es hijo mío, yo lo quiero, etcétera, y la mamá con cara de circunstancia, entonces subían la rayita y Don Francisco le decía al señor, mire, vale, no se encapriche mucho porque usted no es el papá de ese niño. O sea, la mamá no pasó la maquinita de la verdad.
Entonces, ¿cuánto no daría cada uno de nosotros para saber lo que piensa el otro? Y aquí es fundamental, porque si te voy a condenar por una culpabilidad dolosa, a distinción de una culpabilidad culposa, bueno, hay que asumir ese nexo psíquico. Tú dirás, bueno, ¿cómo resuelvo el problema? Porque el 8 del COP dice, hasta que no se le establezca la culpabilidad. Bueno, en Venezuela y en todas partes hay una frase que te dice, por tus hechos te conoceréis. Claro. Si el disparo fue a nivel torácico, ¿cómo me vas a decir tú que había un propósito, la de lesión? ¿Ok? Había un propósito de muerte. Si la desnudo y la amarro en la cama, ¿cómo me vas a decir tú que la finalidad era privación ilegítima de la libertad o secuestro? Porque a cuenta de que era desnudez. Entonces, el tema de la lógica es un papel fundamental. ¿Ok? Los que estudiaron aquí en universidades donde dan lógica, bueno, se están dando banquetes, lógica de los contrarios, lógica de los iguales, lógica por inclusión, lógica por exclusión. La madre diciendo, bueno, yo sí asistí, yo presencié cuando mi hijo mató a la hoy víctima. Señora, pero usted no está obligada a declarar, usted la protege el precepto constitucional. No, yo quiero. Entonces, declarar. En una lógica por inclusión, tú dirás, no hay nadie más cercano a alguien que la propia madre que le da la vida. Tú te puedes enamorar de quien tú quieras, tu esposa, tu esposo, tu novia, etcétera. Pero como se dice hasta románticamente, el amor de madre. Bueno, ayer fue el Día del Padre también. El padre que es lo suyo. Entonces, bueno, el amor de madre, lógica por inclusión. Pero y entonces, en la propia actividad probatoria, viene el defensor y le dice, señora, usted no está obligado a declarar, usted no sabe. Yo quiero preguntarle a usted qué tipo de relación tiene usted con respecto a su hijo. Objeción. Salte por ahí el fiscal del Ministerio Público. Objeción. Me parece que la pregunta no está vinculada. Señor juez, permítaseme la pregunta. Yo lo que quiero verificar es la fiabilidad o la mendacidad. El juez, que está medio enredado, que estudió en una universidad y un tanto extraña, que no sabe. Entonces, señora, responda la pregunta. Y entonces la señora viene y dice, no, lo que pasa es que ese me abandonó, ese es un desgraciado, me puso a pasar trabajo. Entonces, lógica por exclusión, ¿ok? Pero no es inventada, surge del propio acto probatorio. Si el testigo, si fue un delito realizado en concurso, ¿ok? Consorciado pasivo, hay coautores perfectos en una realización, el testigo tuvo que haber visto a los dos. ¿Cómo me vas a decir que solamente viste a uno y no viste al otro? Entonces, de alguna forma se revela la mendacidad. Segundo instrumento, la experiencia, que era lo que yo te decía, Zahir, que eso estaba mucho más vinculado a la llamada participación ciudadana. Pero ojo, no la experiencia que tenga solamente el juez porque ha vivido mucho más, que tiene 50 años, 40 años. Es decir, yo veo pura juventud aquí observando, pero tú recién graduadito, 22, 23 años, ¿cómo aspirarás a ser juez? O sea, ¿qué experiencia puedes tener en ello? Ahí no estaba el tema de la máxima de experiencia. Tú dirás, bueno, es que yo he vivido. La máxima de experiencia está vinculado a esa experiencia que tenemos cada uno de nosotros, que de noche se ve menos que de día, que el agua tiende a borrar rastro. Este tipo que agarró y atropelló a uno en un carro bajando, ¿verdad? Descendiendo. Y entonces él decía, no, yo sí cumplí, los frenos estaban malos, ¿verdad? Pero es que yo venía recortando con la caja. Entonces, bueno, dicen que los que saben pueden manejar bien y que en descenso uno puede ir recortando con la caja. Y la juez nunca ha manejado un carro. Okay. Lo absuelve porque cree el criterio de que iba recortando con la caja. Ella se quita la toga, la guinda en el clavito, baja al Palacio de Justicia, le empieza a sacar la mano a una buceta para que la lleve a su casa porque nunca ha manejado un carro. Esa no puede ser. La ciencia, ¿ok? La ciencia está vinculado fundamentalmente al perito. Ustedes se acuerdan que yo veo pura juventud, pero a lo mejor el doctor Amundaray se acuerda de aquella famosa cuña de unas hojillas de afeitar que decía, donde la primera no pasa, la segunda la repasa. ¿Ok? Y ahí sí te discrepo, Zahir, con la ubicación. Fíjate que en el 22 dice lógica, experiencia y ciencia, en ese orden. Como para querer decir, primero deja trabajar a la lógica. ¿Ok? Si por la lógica no, me voy por la experiencia. Si las dos no pudieron, entonces lamentablemente voy a tener que acudir al peritaje, a la ciencia. Lo que no puede haber es una contradicción, es decir,
La lógica te lo permite, pero el peritaje te lo niega. ¿Ok? El peritaje te lo niega, pero la máxima de la experiencia no. O sea, tiene que ser coetáneo, concurrente, los tres instrumentos. Tercera, para no perderme, porque ya veo que ya terminamos. Yo creo que esto se está haciendo como muy largo. Entonces. No, continúe, que está muy ameno. Ese POP regulaba el sistema acusatorio. Perfecto. ¿Ok? Lo que pasa es que en los últimos años hemos venido sufriendo un proceso de descodificación. ¿Cómo es eso? Bueno, que cada día surgen leyes, muchas de ellas complejas, que establecen delitos, establecen actos procesales, y esos actos procesales descritos en esas leyes con contenido adjetivo, de alguna forma, irrumpe, contradice lo que establece el propio Código Orgánico Procesal Penal. ¿Ok? Se supone que esas leyes deben regular un sistema procesal que se adecue a lo que establece el Código Orgánico de Justicia Militar, la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes en el caso del procedimiento por el sistema de responsabilidad de adolescentes, en el Código Orgánico de Justicia Militar por los llamados delitos militares, la Ley Orgánica sobre los derechos de la mujer a una vida libre de violencia. Pero es que hay leyes que establecen procedimientos. La Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras, pero tiene disposiciones procesales. ¿Ok? La ley de las instituciones del sector bancario, pues tiene disposiciones procesales. Pero cualquier ley. Entonces, y ni hablar de las sentencias, profesor. Si a eso le agrega. Me tomaste entonces lo que yo quería abordar. Eso de la descodificación viene por el llamado precedente vinculante de decisiones por parte de la Sala Constitucional, ¿ok? Y por parte de la Sala de Casación Penal. A ver, derecho procesal penal no es lo mismo que legislación procesal penal, porque el derecho procesal penal ha de contener, bueno, la doctrina, la jurisprudencia, etc. Lo que pasa es que últimamente, bueno, tenemos, ¿verdad?, una paralelización. Por un lado tenemos un código y por otro lado, paralelamente, tenemos criterios que en carácter vinculante surgen de decisiones de la Sala Constitucional. Entonces, yo sé que toda ley tiene que ser interpretada, ¿ok? La hermenéutica, la heurística, todo tiene que ser interpretado, hasta la norma más sencilla. Por cierto, los códigos deberían ser redactados de manera tal que cualquiera pudiera entenderlo. No solamente el que es abogado, una norma muy sencilla, el que intencionalmente diere muerte a otro, artículo 405, a menos que te pongas exquisito, decir, bueno, vale, la persona natural tiene los mismos derechos que la persona jurídica. Entonces, el que hace quebrar a una persona jurídica que tiene la aptitud para tener derechos y contraer obligaciones, está cometiendo un homicidio. O sea, alguna tontera como esa. Pero hay normas que son... Pero, ¿cómo será el problema que ahora yo tengo que interpretar lo interpretado? ¿Ok? Entonces, interpretar lo interpretado. Entonces, bueno, fíjate, hasta ahora no se habían metido con el punto de vista penal, se habían metido desde un punto de vista procesal. ¿Ok? Por ejemplo, para irnos en otro campo, aquí todo el mundo no estudiaba derecho y decía, puede ser concubino el que es viudo, el que es divorciado o el que es un soltero. Pero ahora existe el llamado concubinato putativo, es decir, que el que está casado, entonces es distinto a lo que establece el Código Civil. O sea, hay muchos problemas que pudieran generarse. Bueno, y entonces los bienes que forman de la comunidad, cómo se precisa, cómo se individualiza. Se fueron para el mundo del derecho laboral. Hasta ahora yo sé que si yo quiero interrumpir la prescripción laboral, yo tengo que demandar a mi propio patrono. Entonces yo trabajo en el McDonald's de Sabana Grande, entonces yo tendría que demandar al patrono, al concesionario de Sabana Grande. Ahora te dice la Sala Constitucional, no, tú puedes demandar a cualquiera que forme parte del grupo económico y ahí interrumpe la prescripción. Pero desde el punto de vista penal, cuando ya se empieza, ¿verdad?, y la cosa arrancó, ¿tú te acuerdas con aquella famosa sentencia del 02 frente a, en diciembre del 02, frente a la llamada participación ciudadana? Entonces se decía, bueno,
2 llamados, y si en 2 llamados ya no hay, entonces que sea el juez unipersonal. De alguna forma, la Sala Constitucional echó al traste el tema de la llamada participación ciudadana. En la reforma 2002 lo que hizo fue reafirmar el asunto. Yo sí puedo hablar con propiedad, mis señores, porque yo interpuse el recurso de nulidad contra el vigente Código Orgánico Procesal Penal, porque considero que es inconstitucional en muchos aspectos, y eso duerme el sueño eterno ahí en la Sala Constitucional. Lo hice fresquito en el 2012. ¿Okay? Entonces, fíjate, proceso. Aquí mucha gente ha incumplido con la propia Constitución. Todos los que han pasado por esa Asamblea Nacional, toditos, pues, toditos. Empezando, ahí estuvo Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Henry Ramos. ¿En qué sentido? En el sentido de que no se ha promulgado una ley de amparo. Existe una mora con respecto al tema del amparo. El amparo es fundamental y muchos de estos problemas que nos vamos a encontrar, si algún día se reinstitucionaliza el país, y yo no pierdo la esperanza, es por la vía del amparo. Es necesario que la Asamblea Nacional tome el toro por los cachos y de alguna forma por el amparo es que se pueden echar al traste muchas de esas decisiones de la Sala Constitucional, ¿verdad? Que han sido asumidas con mal uso de la interpretación de la Constitución. Entonces, la Sala Constitucional... Y pensar luego, profesor, las consecuencias que tendrá para los procesos individuales una decisión de esa naturaleza, porque hay cantidad de personas condenadas, procesadas, afectadas en sus bienes, en sus derechos por interpretar lo ya interpretado, eso a lo que usted se acaba de referir. Entonces tiene que haber unos mecanismos que sean eficientes, pero apegados a la ley, que permitan ese proceso de reinstitucionalización, pero que no se haga caso a caso, porque hacerlo caso a caso no vamos a terminar nunca. Imagínate tú, yo interpreto este articulito, perfecto. Pero ¿cómo yo interpreto una prosa tan farragosa en el obiter dictum de la Sala Constitucional entre tantos aspectos? O sea, ¿qué aspecto fundamental? Eso es, ha habido un proceso de descodificación. Finalmente, acá, en aras del tiempo, doctora Mundaray, ha faltado, ¿verdad?, un amarre, un maridaje político frente al tema procesal penal. Lo que yo denomino las viudas o los viudos del sistema inquisitorio o inquisitivo. El país se dice que está dividido en 2 toletes políticos. No, yo creo que no. Yo creo que hay uno solo, porque todo el mundo está. Pero en todo caso, en ambos lados del espectro, uno observa, ¿verdad?, cómo el tema del Código Orgánico Procesal Penal, y yo soy gran creyente partidario del sistema acusatorio, oye, como que no he encontrado, porque fíjate, 6 reformas, 7 reformas del Código Orgánico Procesal Penal, es como un matrimonio mal avenido, ¿verdad? Que tiene que ir, oye, vale, ve por favor a un psiquiatra, orientación de pareja, o sea, constantes reformas del Código Orgánico Procesal Penal. Yo a veces veo con mucha... Pero cada una de las reformas, profesor, con unas características muy especiales, que otro de los principios que son fundamentales desde el punto de vista procesal es el apego a los principios democráticos. Parece que cada una de esas reformas tiende a generar más poder al Estado frente al individuo e impide el ejercicio de esos derechos. Y ahí caigo en una pregunta que nos hace acá Robert Martínez. Saludos, Robert. Le pregunta al profesor Serpa, bueno, a ambos, pero dígale usted, ¿cuál es la diferencia entre principios y garantías? Yo escribí un artículo hace algún tiempo sobre que lo único que está derogado en Venezuela es la garantía. La garantía es el derecho a tener derechos y cómo generar el reclamo frente a los derechos. Ahí le dejo eso, profesor, porque es muy importante que se establezca esa diferencia. ¿Cuáles son los principistas y para qué sirven y para qué no sirven las garantías? Que son dos fórmulas y 2 instrumentos absolutamente distintos. ¿Qué le pasó al profe? Se desconectó. Ya va un minuto que el profesor aparece conectado. ¿Nos oye, profe? Sí. ¿Aló? Se salió. En principio, Robert, mientras se vuelve a conectar el profesor,
las garantías son los mecanismos para hacer valer los derechos. Exactamente, no existe la posibilidad de que tú hagas valer un derecho si no tienes una garantía. Si a ti se te violenta el derecho a la educación, tú tienes la garantía de ir ante un juez y pedir un amparo constitucional, por ejemplo. Si a ti se te violenta el debido proceso, tienes la garantía de ir ante un juez y pedir la nulidad del acto procesal que te ha generado la violación del derecho. De modo que las garantías son los mecanismos mediante los cuales esos derechos se llevan a la praxis, se hacen valer mediante los mecanismos que sean, frente a los entes administrativos, pero también ante los entes judiciales, esencialmente ante los entes judiciales en un verdadero Estado de Derecho. Pero los principios son, hay todo un debate, ¿no? sobre todo lo que pueden ser los principios, pero los principios son como los faros que iluminan la interpretación normativa. En los principios, y por eso todos los códigos, y empezaba hablando precisamente sobre cómo están organizados los códigos procesales a nivel mundial, están organizados a partir de los principios, porque cuando te consigues con controversias entre dos derechos, entre dos normas, tú tienes que apelar a los elementos principistas de la norma, y son los que te guían para poder resolver un problema en un determinado momento. Fíjate que hay muchísimas sentencias, solamente por mencionarte una, tienes el derecho a la libertad de culto frente al derecho a la salud, por ejemplo, una persona que es testigo de Jehová y no quiere que le hagan una transfusión de sangre. ¿Cómo te orientas para tú, si existen dos derechos que están colisionando entre sí y que tienen el mismo valor, están en la misma constitución, tienen el mismo rango? Tendrías que irte a los principios. ¿Qué resulta más principista respecto del Estado democrático social de derecho? Privilegiar la salud y la vida o privilegiar la libertad de cultos. Entonces, finalmente, el juez tiene que basarse en los principios para tratar de orientar cuáles pueden ser las soluciones. El problema está cuando son dos principios los que colisionan. Y ahí si tienes la oportunidad de leerte a Robert Alexis, es un autor que viene tratando muy bien estos temas y cómo los jueces deben hacer balancing test, esos test de balance donde necesariamente ven enfrentados los principios y tienen que tratar de buscar una solución, pero son soluciones esencialmente políticas. ¿Por qué políticas? Políticas con mayúscula, con P mayúscula. La solución política es aquella que se adapte más al modelo de Estado frente al cual tú estás. Por ejemplo, cuando ves personas recientemente detenidas, periodistas que fueron detenidos, el juez debió hacer valer, ahí habían principios en juego. Un principio que es a la libertad de informar, a la libertad de expresar ideas, pero también el principio del correcto ejercicio de la función penal. Cuando el Estado investiga la comisión de un hecho punible, siempre tiene que generar una cantidad de actividades que se plantean intromisión a los derechos fundamentales de una persona. Tú tienes, por ejemplo, que allanar una vivienda, tienes, por ejemplo, que escuchar una grabación telefónica, tienes que restringir una cantidad de libertades, puedes meterte en las comunicaciones privadas de las personas, etc. Ahí es donde los principios iluminan la interpretación judicial. Tú tienes que plantearte si primero la proporcionalidad y es muy importante, uno pocas veces ve a los jueces hacer proporcionalidad actualmente, pero los jueces tienen que plantearse proporcionalidad. ¿Vale la pena soslayar este derecho que resulta fundamental, por ejemplo, el derecho a la intimidad de una vivienda, a partir de aquello que el Estado pretende buscar o ubicar con ocasión de la investigación? Eso es lo primero que debe plantearse el juez. Debe plantearse, ¿hay un mecanismo distinto de la intromisión de la privacidad para lograr obtener el elemento de convicción? Se justifica soslayar esa protección constitucional, por ejemplo, a la intimidad a favor de es tan importante esta investigación como para que se produzca ese allanamiento. Igual en una conversación telefónica, esos son esencialmente los principios que un juez debe tomar en cuenta para tomar una decisión trascendental. Que toda decisión, sobre todo en materia de investigación y autorización judicial, es trascendental. Por ejemplo, plantéate las intervenciones corporales. Plantéense todos los que están ahí el tema de las intervenciones corporales. Cuando tú necesitas demostrar, por ejemplo, que en una escena de el rastro de ADN de una persona es precisamente es el del procesado o imputado que tienes allí como sospechoso.
¿vale la pena quitar de esa persona una muestra de sangre, una muestra de tejido epitelial o cualquiera sea la muestra para tratar de llegar a la verdad? Entonces ahí es donde el juez debe ir a lo principista. Ponte que el delito sea de bagatela, sea una tontería, sea algo que sea de poquísima importancia. ¿Vale la pena soslayar esa indignidad del cuerpo, esos principios que resultan fundamentales a favor de esa investigación? Entonces allí es donde el juez debe ir precisamente a los principios y de ahí la importancia del conocimiento y la valoración de los principios al momento de la interpretación. Lo vemos permanentemente y fíjate que los jueces otorgan, afortunadamente se incorporó el profesor Serpa, yo nada más iba a hacer hoy el conducto, no quería hablar mucho, pero ahí es donde los jueces tienen que conocer lo que son los principios para poder adecuar su actuación a toda esa interpretación integral del ordenamiento jurídico, teniendo la dignidad de la persona como elemento fundamental. Eso lo vemos en las intervenciones corporales, lo vemos en los allanamientos, lo vemos en toda la actividad, sobre todo de la fase preparatoria. Ahí hay unas tensiones muy importantes entre las libertades individuales, los derechos civiles y las facultades del Estado y el deber del Estado respecto de la investigación y la satisfacción incluso a la víctima de la obtención del derecho. Por eso es que allí es donde se ponen de manifiesto los principios, pero también pudieran ponerse de manifiesto las garantías frente a la violación de un derecho. Frente a la violación de un derecho, ¿qué hago? Acudo a la garantía. Y es la garantía precisamente aquella que puede restablecerme el derecho y colocar las cosas en el punto en el que estaban. Adelante, profe, estaba tratando de disipar la duda frente a las diferencias entre garantías y principios. Ese es un tema fundamental, ese es un tema que yo invito a Manuel Atienza, Zagrebelsky, Robert Alexi, Ronald Dworkin, se suele decir que las garantías son mecanismos que permiten el restablecimiento de un derecho. ¿Okay? La Constitución está repleto de derechos y garantías. Los derechos se ejercen, se gozan, se disfrutan. Por lo tanto, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la sanción. Las garantías permiten el restablecimiento de ese derecho. ¿Okay? Tienen una noción, digamos, instrumental del asunto. Los recursos son una garantía porque permite el restablecimiento de la tutela judicial. ¿Okay? Una acción reivindicativa desde el punto de vista civil es una garantía porque yo pago el precio de la cosa, pero el vendedor no me permite el disfrute de la cosa, entonces yo intento una acción reivindicativa. Los principios, dice Robert Alexi, dice que son normas de mejoramiento. Fíjate que hasta el nombre te dice principio. Es el comienzo de... Mandatos de optimización, dice Robert Alexi, son mandatos de optimización. Mandatos de optimización. Entonces, a partir de allí, buscar una integralidad, una noción de protección a partir de una simple... Fíjate qué interesante la expresión, ¿verdad? Dice el 335 de la Constitución. Dice, la Sala Constitucional es el último intérprete del sentido y alcance de las normas y principios. Sentido y alcance. Me voy con un ejemplo. Sentido. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa interés superior del niño? Esa frase, la Constitución repleta de frases. Interés superior del niño. Ahí está. Entonces le doy una inteligencia, ¿ok? Un significado, dice la Sala Constitucional. Cuando hay relaciones jurídicas entre ¿estoy grabando yo? Cuando hay una relación jurídica entre un adulto y un menor, solicite permiso al hospedador de la reunión para grabar, me dicen acá. Debe tomarse la interpretación que sea mucho más favorable. Perfecto. Ya resolví los problemas. Sentido. Alcance. Entonces uno dirá, bueno, hay tres tipos de forma de apreciar la prueba. Sana crítica, libre convicción, tarifa legal. ¿Será que ahora hay un alcance distinto? ¿Será que la declaración de los menores tienen que ser apreciadas de una forma distinta? Hasta ahí alcanza el interés superior del niño. Entonces, mira, no, hasta ahí no llega.
¿ok? El interés superior del niño es cuando hay duda, se aplica, primero tiene que haber duda, una interpretación que sea mucho más favorable al menor, pero no para sustituir los sistemas apreciativos de la prueba. Bueno, ¿qué más? No hay más nada. El doctor Harvey Gutiérrez, que lo saludo. Bueno, saludos. Fiel acompañante de estos foros, nos dice: la confesión es la prueba por excelencia, Regina Probatorio. ¿Será posible en una interpretación de ley diferente, plantea él, establecer un procedimiento de confesión incluso de las etapas iniciales del proceso, tal como es el interrogatorio policial de pesquisa, sin detrimento de la garantía de la justicia? Feliz día a los abogados. ¿Qué dice usted, profe? Yo soy un poco contrario a la confesión como prueba y me inclino más siempre por los temas. Claro, lo que pasa es que está a nivel mundial el tema de la famosa cláusula Miranda y todo lo demás, ¿ok? Entonces, es decir, la llamada la prohibición de no declaración coacta, ¿ok? Eso, fíjate que el tema de la prueba ilícita, mucha gente cree que esto de la prueba ilícita surge de aquella famosa conferencia en el año 1805, ¿verdad? De este famoso autor alemán, ¿verdad? Que fue, de alguna forma, asumió el Tatbestand, ¿ok? Ernest Belling, ¿okay? Ernest Belling, aquella famosa conferencia sobre las llamadas prohibiciones probatorias, ¿okay? La llamada, todo ese esquema de las prohibiciones probatorias que uno lo encuentra en el 181 del Código Orgánico Procesal Penal y que maravillosamente lo desarrolló el ya difunto Manuel Miranda Estampres con la llamada prueba ilícita, ¿okay? Todo el tema de las llamadas prohibiciones probatorias. Bueno, eso de la no confesión coacta es anterior, inclusive anterior, hasta lo desarrolla el propio César Bonacera en sus delitos y de la pena becaria o becaría del año 1764. Es decir, que surge, bueno, porque es que había mucha iniquidad con el tema de la ordalía para obtener la confesión como reina de las pruebas. Entonces, esto de la no confesión coacta, inclusive en una fase de instrucción, la verdad que esto es muy caro al tema de las garantías procesales. Entonces, bueno, pero además, mis amigos, te voy a decir algo, ¿ok? Hay que verlo también. Y aquí me dirán ustedes, bueno, la verdad que lo perdimos. A ver, está el tema de la prueba ilícita, 181 del COP, la prueba ilícita, todas las hipótesis que están allí, indebida intromisión en la intimidad, tortura, coacción. Pero en muchas partes del mundo están analizando el tema y ya de verdad hay jurisprudencia y doctrina abundante sobre si es importante encontrar la intención ilícita en la obtención de la prueba ilícita. Verificar el tema de la intención en la obtención. De hecho, las reglas de la buena fe que ha sacado la jurisprudencia norteamericana. Claro. Violentar la norma, pero creyendo que lo estás haciendo de buena fe. Eso es, porque lo que pasa es que en los Estados Unidos está aquella famosa frase que se deriva del texto bíblico, como hay muchos aquí que saben de texto bíblico más que yo, aquella famosa expresión, no sé si es en el Deuteronomio, en alguna parte que aquello está la llamada the fruit of the poisonous tree, la fruta del árbol envenenado. Entonces, no podrá derivarse ningún fruto si aquella savia que alimentaba el árbol, aquella raíz estaba contaminada. Bueno, la llamada fruta del árbol envenenado como principio que niega el tema de la prueba por la llamada ilicitud probatoria, esto vinculado a las ilicitudes probatorias que empezó a desarrollar Ernest Belling allá en el año 1805. Bueno, en muchas partes del mundo se plantea el tema de si es importante analizar si hubo intención ilícita en la obtención de la prueba ilícita, porque si no hubo tal intención ilícita en la obtención de la prueba ilícita, entonces se legitimaría sobrevenidamente esa obtención probatoria. Esto es bien delicado, lo sé, porque en países con tanto abuso policial, con tanto abuso procesal, como en el caso venezolano, tú además le dices, no, mira, es importante. Se congeló ahí.
Profe, se congeló. ¿Me oye? Está allí, pero no sé. Un poco abonando lo que venía diciendo el profesor, hay una cantidad de interpretaciones novedosas en los Estados Unidos que vienen haciendo que cada vez más la prueba ilícita, que en principio parece ilícita, pueda ser incorporada. Esa una a la que se refería el profesor es la teoría de la buena fe, y se da a partir de una serie de decisiones en las cuales una de ellas, les pongo un ejemplo, un grupo de investigadores, por ejemplo, pidió varios allanamientos en varias viviendas. Estas personas, el tribunal le otorga los allanamientos y ellos allanan cada una de estas viviendas, pero al momento en que se produce el control jurisdiccional de lo que hallaron en una de las viviendas, se percatan de que uno de las órdenes judiciales de allanamiento se repite, es decir, estaban todas, se repiten las direcciones, con lo cual en principio pareciera que es que no había una autorización para allanar esa vivienda, pero los funcionarios al momento de practicar el allanamiento presentan la orden de allanamiento de buena fe porque han pedido 4 y no se percatan de que por un orden hay 2 idénticas. En ese caso se pretende anular todo lo que hay ahí y en primera instancia efectivamente el juez opta por decir que hay la obtención de una prueba ilícita, pero luego se plantea la alzada que los funcionarios actuaron de buena fe porque es que no había una intencionalidad en violentar el ordenamiento jurídico para la obtención del elemento probatorio que se pretendía buscar, sino por el contrario, se estaba actuando bajo la premisa o la conciencia o la creencia de que se estaba actuando conforme a un apego al ordenamiento jurídico. Y allí nacen las primeras sentencias a partir de un ejemplo similar a las sentencias de buena fe. El juez dijo, estos funcionarios consideraban que tenían el derecho a hacerlo, habían pedido adecuadamente sus órdenes de allanamiento, hubo un error jurisdiccional y la prueba pasa a ser lícita independientemente del error que se haya cometido porque no había intencionalidad en la violación de la norma. Eso es solo una. Hay otros casos famosos, por ejemplo, hay otra teoría que se denomina la teoría del tinte diluido. Les invito a que lo busquen, que la jurisprudencia norteamericana, y esto parte de un caso que es Wong contra el Estado, si mal no recuerdo, y se trata de un tema de tráfico de drogas, donde se consigue a un microtraficante y ese microtraficante de drogas logra ser aprendido con todas las pruebas, etcétera, y en el transcurso de un registro. Pero él logra hacer un trato con la fiscalía y aporta una serie de elementos fundamentales que permiten que la investigación llegue más arriba a quiénes son los traficantes que tienen mayor peso en toda esta organización criminal. Pero resulta que en el transcurso de la pesquisa que buscan y logran capturar a una gran cantidad de narcotraficantes de más nivel que él logra su abogado anular la inspección personal que produjo el primer acto procesal. Entonces, todos estos delincuentes de mayor envergadura alegan que en virtud de este proceso y de esta máxima del fruto del árbol prohibido, anulada la pesquisa de Wong, de esta persona que estaba siendo procesada, todo lo que derivara de allí estaba envenenado y por lo cual no podía darse como válido el trato que él había hecho con la fiscalía para la obtención del resto de la información. Entonces ahí, en principio, eso fue lo que se plantearon los jueces. Dijeron, bueno, ciertamente, envenenado lo primero, todo lo subsiguiente sufre exactamente de lo mismo, pero ahí es donde vino un tema principista de lo que hablábamos anteriormente, y este tema del balancing test. Y el juez empezó a pensar hasta dónde llega el veneno, hasta dónde llega ese veneno inicial que esa primera detención, llega hasta el descubrimiento de toda la pesquisa posterior de todos los demás. Y los jueces de alzada decidieron, no, y por eso se le llama la teoría del tinte diluido. Esa violación quedó en este acto inicial, este acto primigenio, y no alcanza toda la pesquisa posterior y deben darse por válido aquellos elementos que han sido colectados conforme a esta información aportada, independientemente de que este acto inicial
haya sido nulo. Entonces, un poco por ahí va lo que venía explicando el profesor, que hay una serie, sobre todo por vía jurisprudencial, que a partir del balancing test, jueces norteamericanos, a partir de, bueno, la teoría del título diluido, la teoría de la bandeja, o del descubrimiento inevitable, por ejemplo, el tema del descubrimiento inevitable, les puedo narrar algún caso del descubrimiento inevitable, o el que le acabo de narrar, que es el tema de la buena fe frente a los allanamientos erróneamente dados por el tribunal, se han dado jurisprudencias en las cuales el juez ha dicho que la violación que se ha producido no comporta en sí misma una mala fe o una intencionalidad en la violación del ordenamiento jurídico por parte del funcionario que actúa, sino que por el contrario se debe a factores externos que son independientes de su voluntad, y que en ese balancing test es mucho más consono con el sistema de valores democráticos darle validez a la prueba en detrimento de ese solo sujeto. En el caso concreto y particular, ojo, eso es muy importante, porque ese balance es solo en el caso particular, y le ha dado valor a esa prueba. Pero estamos hablando de sistemas judiciales de 200 años y de 300 años, donde uno se imagina acá el alegato de eso frente a organismos como el FAE, como el DIGESIN, con un historial de violación de derechos fundamentales, frente a jueces incapaces de generar todo este razonamiento con detalle, ir al caso concreto y explicar por qué en el caso particular la prueba ilícita puede valer, y desde mi perspectiva es un verdadero peligro. Por eso yo jamás me inclinaría por el tema de la confesión. Para mí hay un tema de exhaustividad, y tiene el deber el Estado, independientemente de la confesión, de hacer una investigación rigurosa, sea cual sea el delito, y poder demostrar, más allá de cualquier duda razonable, que efectivamente la persona es responsable del hecho punible que se le atribuye. Pero continúe, profe, que lo que estaba explicando, yo me adelanté sobre alguna de lo que ha sido la jurisprudencia, sobre todo la norteamericana en esta materia, la alemana, incluso los argentinos, es muy interesante lo que han venido haciendo sobre incorporación de prueba ilícita. Recomiendo un libro de Caferata Nores con el fiscal Maximiliano Jairabedián, que fue el fiscal además que procesó a Videla. Bueno, si se me escucha, el tema de la... ¿Se oye, profe? Se volvió a congelar. El internet está conspirando, profe. No se le... ¿Me oye? Se volvió a congelar el internet del profe. Entonces, bueno, un poco el desarrollo jurisprudencial, como decía, ha ido por allí. Y ha ido por allí bastante en función de lograr la incorporación de estas pruebas que sí tienen una afectación. Pero lo que quiero referirme es que todo juez, frente a una situación de esas, debe hacer un ejercicio que resulta fundamental en el sistema acusatorio, que es la ponderación de principios. ¿Qué conviene más en el caso concreto? ¿Y qué conviene más para, además, adecuarlo al respeto digamos, del núcleo duro de derechos que la sociedad en la que se encuentra pretende defender? Porque en una sociedad, una sociedad con ausencia de institucionalidad, este balance siempre favorecerá al Estado. Y me encontraba yo hace algún tiempo en una sentencia, por ejemplo, con la que discutía con un juez argentino, en la cual refería, por ejemplo, y esto lo ejemplifica y lo pone muy claro, en la causa probable para proceder a la revisión de un vehículo. Nosotros tenemos que para la revisión de personas o vehículos siempre debe decírsele, por ejemplo, al sujeto qué es lo que pretendo buscar, por qué te detengo y qué es lo que pretendo buscar, y que exhibas si tienes algún objeto ilícito bajo tu poder. En este caso en el que discutía con este catedrático argentino, lo detienen a un vehículo porque tenía los faros dañados. Era un hecho de tránsito, y el funcionario, excediendo las razones de la detención, procede a revisar la parte interna del vehículo, sin decirle a la persona que buscaba algo ilícito, y sin cumplir con esta receta de causa probable. ¿Cuál era la causa probable si realmente la detención tenía que ver con los faros dañados?
y consigue droga en el vehículo, y consigue una cantidad de drogas, como 1 kilo de marihuana debajo del asiento del vehículo, la persona queda detenida, etcétera. Bueno, todo el debate jurídico no fue negar, y qué interesante cuando se llega ya a estos niveles de detalle del derecho, la defensa jamás negó que la droga se encontraba ahí. El objeto del proceso fue por qué usted tiene que registrar un vehículo que está detenido porque tiene una infracción, porque las luces están dañadas. Y al final, y ese era el objeto de la discusión que yo tenía con este magistrado, al final anularon la inspección e indicaron que esa inspección en esos términos era absolutamente ilegal, que él excedía las funciones y la intención bien sana del funcionario de haberlo detenido por la infracción de tránsito. Yo le discutía mucho con el magistrado y decía, pero ¿cómo es posible que vamos a dejar impune el tema de drogas, etcétera? Y finalmente me hizo caer en cuenta de algo muy interesante. Me dijo, mira, la defensa por parte del sistema de justicia de ese ciudadano que fue objeto de esa revisión sin razón, independientemente de lo que hayan hallado y de lo que hayan conseguido, es finalmente la defensa del resto de la ciudadanía frente a los embates del poder. Y es finalmente la defensa del sistema democrático. Claro, venimos, y ellos lo tenían muy claro, es un país que viene desde los años 70 hasta principios de los 80 bajo un sistema militarista donde la mano militar y la fuerza policial y la fuerza militar tienen la verdad y las posibilidades de defensa de los sujetos frente a ese poder son prácticamente nulas. Entonces, hasta esos niveles llega la interpretación de decir la defensa finalmente de ese sujeto y de la dignidad de ese sujeto y de frente a ese elemento es finalmente la defensa de todo el sistema democrático y de todo el sistema de valores y principios de las libertades cívicas a las que se debe el Estado de Derecho. Entonces, por eso es que es tan interesante cuando se abren esas compuertas, hacerlo precisamente de una manera bien ponderada, de una manera bien detallada, bien cuidadosa, y que los principios, aquellos de los que estábamos hablando, esos principios no se vean afectados, y que se preserve esa escala de valores que son las que defiende el sistema de justicia finalmente frente a la arbitrariedad. Imagínense que los jueces en Venezuela o todo el sistema de justicia se hubiese parado firme frente a las violaciones, frente a las detenciones arbitrarias, frente a los allanamientos sin órdenes, frente a las requisas, independientemente. Entonces, la praxis policial se hubiese visto vinculada, atada, y además bajo el conocimiento, la sapiencia de que no tenía efectividad jurídica alguna, hacerlo mal, hacerlo atropellando derechos fundamentales. Entonces, la invitación finalmente es a eso, y por eso tan interesante que el profesor Serpa haya introducido ese elemento, que es esa posibilidad de incorporación de la prueba ilícita. Hay que verla con mucho cuidado, y gracias, Harvey, por la pregunta. Muy interesante porque nos permite adentrarnos en este tema. Yo creo que la confesión, además, la única confesión válida, y en eso sí estoy de acuerdo con la Sala Constitucional, a pesar de todos los errores que comete a diario, que no es tal sala, pero es una sentencia muy vieja y puede ser acogida, la única confesión válida es la que se hace frente a un juez con la debida asistencia técnica, con pleno valor, además de la defensa material, es decir, que tú puedas contradecir personalmente durante todo el proceso aquello que se te está atribuyendo, y que además esa confesión concatenada con el resto de los elementos probatorios tenga una consecuencia jurídica. No la confesión por sí misma tenga la capacidad de construir un juicio de reproche que valga per se, que sea la fuente o el fundamento de una sentencia que soslaye, supere la presunción de inocencia. Yo creo que el valor de la presunción de inocencia debe mantenerse independientemente de la confesión, y más en un estado que podemos catalogarlo como un estado policial, en el cual han quedado la preponderancia de la fuerza del Estado sobre los derechos de los ciudadanos. Está absolutamente demostrado que le pasan por encima a los derechos. No, si tienen alguna otra pregunta, el profesor creo que se quedó sin internet.
Entre los comentarios tenemos el de Yurilma, dice: felicito al doctor Serpa, siempre tan académico, brillante, y felicito la iniciativa de los organizadores. Saludos, Yurilma. Robert Martínez, saludos, dice: muchas gracias, profesor Serpa, doctor Zahir. Y Harvey Gutiérrez nos dice: comparto la opinión del profesor Zahir en relación a ser escéptico sobre la confesión, pero también considero que el abuso policial en los interrogatorios a investigados se minimizaría con la implementación obligatoria de equipos de videos y audios para su registro. Muchas gracias, profesores, excelente disertación. Ahí está Yulima, coloca ahí: doctor, muy buena su disertación, pero sería bueno hacer más extensiva la invitación. Yo estoy a la orden para difundir otras disertaciones. Perfecto, Yulima, vamos a anotar tu número. Profe, me dejó solo aquí, ya casi me estaba despidiendo, pero quería que usted hiciera una reflexión final. Yo estuve hablando de los temas de los principios y finalmente cómo es obligación del juez la defensa de los valores democráticos, porque en definitiva ese es el único contrapeso que es capaz de ponerle coto, de generar un comportamiento institucional adecuado frente a los derechos de los ciudadanos. Y quisiera que usted nos cierre con una idea sobre ese tema. Claro, el tema de la función democrática del ejercicio judicial es más importante que cualquier otra consideración, ¿okay? Sí, la vinculación. Y ello inclusive está expresado en el famoso artículo 253 de la Constitución. El artículo 253 de la Constitución de 1999, que estoy buscando por acá, ¿verdad? Para leérselo, pues, fundamentalmente. Aquí está, aquí lo conseguí. El artículo 253 de la Constitución. Entonces, ese artículo regula las atribuciones del ejercicio judicial por parte del juez. Entonces, su norma es bien preclara, pues. Ese artículo 253 nos dice: la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República y por autoridad de la ley. Ustedes dirán, bueno, es una norma bien consabida, bien conocida, que provenía de textos anteriores. En unos decía provenía de Dios, pero qué mejor manera de ubicar la llamada noción democrática en el ejercicio jurisdiccional que ese propio artículo 253, en donde la potestad administrativa, la potestad judicial, lo que se denomina la jurisdicción como potestad de administrar justicia en cabeza del juez, proviene de una ciudadanía. Entonces, bueno, obviamente que el ejercicio jurisdiccional tiene que ser un ejercicio democrático en cuanto a el no seguimiento a pautas de imposición, sino atendiendo fundamentalmente a la noción de la ley y a la verdad material que se plasma a partir de los hechos y con un conocimiento jurídico. ¿Qué mejor manera para enfocarlo? Yo creo, profesor, que ese es el reto de esta y de todas las futuras generaciones. Definitivamente lograr que la ley tenga ese valor y que no atenernos solamente a las interpretaciones literales, sino tratar de ir siempre un poco más allá y entender cuál es el sistema de valores que se pretende defender a partir de la sociedad. Ese sistema de valores es el legado que debemos dejar a las futuras generaciones, y en la medida en que no se defienda, damos pie a la arbitrariedad y damos pie a que se cometan todas las tropelías que finalmente terminan con la ausencia de institucionalidad que tenemos el día de hoy. Bueno, agradecidísimo, profesor, con su asistencia. Ojalá se repita y podamos hacer una convocatoria donde participe más gente, pero estuvo muy grato poderlo escuchar, como siempre, porque, bueno, sus precisiones, su exactitud, siempre nos llena de mucho gozo a quienes disfrutamos la disciplina del derecho. Bueno, muchísimas gracias. A emanarnos, pues, en el conocimiento. Gracias, Zahir. Gracias por la invitación. Que se repita, profe. Un gran abrazo a todos los que están por ahí. Gracias. A tu orden.